Juan capítulo 20, versículo 19. Juan 20, 19. Ya en el ocaso de la serie de Juan, tema número 98, el tema se llama Autorizados para anunciar. Autorizados para anunciar. Juan capítulo 20, versículo 19. ¿Lo tiene, hermano? Leemos, dice la palabra del Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿se acuerda cuál día es este? El primer día de la semana, el mismo día que el Señor ha resucitado. Jesús resucitó en la mañana, se le presentó a María Magdalena, ¿se acuerda la semana pasada? Se le presentó a María Magdalena esa mañana y ahora estamos ese mismo domingo en la noche. Bien, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Vamos a orar. Padre, queremos comenzar este mensaje dándole la gloria y la honra solamente a usted, Señor. Si podemos estudiar, si podemos conocer, si hoy estamos aquí reunidos, todo se debe a su misericordia y bondad para con nosotros. Ayúdenos, Padre, a permanecer juntos en su palabra. Ayúdenos a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, para que seamos fieles testigos de usted, Señor. Gracias por su misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día, hermano, vivimos en un relativismo completo. ¿Sabe lo que es el relativismo? Que no hay verdad. Eso es lo que dice el mundo. Eso es lo que dice la sociedad. Vivimos en medio de una sociedad que se llama postmoderna. Ya pasó la época del modernismo, donde todo estaba centrado en la razón. Ahora vivimos en la era del postmodernismo, donde todo está centrado en las emociones y en lo que yo puedo sentir. Y como una misma cosa, muchos la pueden sentir de maneras diferentes, pues entonces significa para el mundo que no existe una única verdad, sino que cada uno tiene derecho a hacerse su propia verdad. Y eso es lo que mucha gente escuchamos en la calle cuando le dicen, bueno, pero esa es tu verdad. Eso es lo que tú crees. Y si lo que tú crees está bueno, está bien, pero no es lo que yo creo. Pues, en contra de eso, la iglesia se adjudica la autoridad de decir lo que es verdad y lo que no es verdad. Y hay un gran conflicto entre la sociedad hoy en día y la iglesia del Señor, porque mientras la sociedad dice todo está permitido, la iglesia dice no, espérate, no todo está permitido. Hay cosas que son pecado. Hay cosas que no convienen. Y en ese sentido tenemos un gran conflicto, por ejemplo, con el movimiento homosexual. Porque ellos dicen que si tú sientes que eres mujer, a pesar de que eres hombre, pues entonces, ¿qué eres, según ellos? Pues que eres mujer, dicen ellos. Ellos también dicen que el homosexualismo no es pecado porque ellos nacieron de esa manera. Cuando, hermano, ni siquiera existe tal cosa como un gen homosexual. Y en algún momento conversaremos sobre eso. Pero en realidad, hermano, tenemos un gran conflicto porque la iglesia, ¿qué nos enseña la palabra de Dios sobre el homosexualismo? La Biblia dice que los afeminados, ¿a dónde irán? Lamentablemente, tienen su parte en el infierno.
Pero a pesar de que la iglesia proclama que tiene autoridad para decir la verdad, el mundo nos censura. El mundo persigue, y quizás alguno de nosotros ya se ha metido en problemas en el trabajo o en el barrio o en donde sea por anunciar una verdad y los demás te dicen, oye, ¿tú quién eres para andar juzgando? ¿Tú quién eres para andar diciendo? Si ese piensa de esa manera, déjalos, tú sigue lo que tú crees. Y en cierta manera, hermanos, comienza una persecución contra la iglesia. ¿Le ha sucedido a usted, hermano? La pregunta es, hermano, pues, ¿qué debe hacer la iglesia entonces ante estos casos? ¿Debemos callar? No, bueno, como cada uno tiene su verdad, entonces, bueno, piensa así y es tu pensamiento y yo voy a conservar mi pensamiento. ¿Será que debemos callar? La respuesta es, hermano, no. Diga conmigo, no. Y un no así fuerte, no. Todavía no lo escucho muy convencido, que digamos. La pregunta entonces, hermanos, es, ¿qué autoridad tenemos nosotros para decir la verdad? ¿Por qué nosotros no nos podemos tomar la atribución de decir lo que es correcto o lo que no es correcto? ¿Quién es la iglesia o qué se cree la iglesia para poder hacerlo? Pues hoy vamos a ver quién es la iglesia. Vamos a ver lo que Cristo ha hecho por la iglesia y la autoridad que nos ha dado a todos los cristianos para que proclamemos al mundo la verdad. Y también vamos a aprender cómo podemos distinguir a una persona que está diciendo la verdad con una persona que, por más espiritual que pueda parecer, pero no lo está diciendo, no está diciendo la verdad. Amén. En primer lugar, vamos a ver la autoridad recibida. La autoridad que nosotros hemos recibido de nuestro Señor Jesús. Cuando Jesús se le presentó este primer día de la semana, ¿a quiénes se les presentó en esa noche? ¿A quiénes? A los discípulos. Se entiende que por lo menos allí habían 10 de los apóstoles. Sabemos que son 10 porque Judas ya no estaba. Y Tomás, más adelante vamos a ver que él no estuvo presente en esa noche. Por eso es que Tomás llega diciendo, no, si yo no veo el costado, si no pongo sus dedos en su llaga, yo no creo. Pues Tomás tampoco estaba presente. De los 12 apóstoles, por lo menos habían presentes 10. Más otras personas, por ejemplo, Lucas, que tiene un relato muy amplio sobre esta historia, nos dice que, por ejemplo, estaban los 2 hombres que iban camino de Emaús, que Jesús se les apareció, ¿se acuerda? También estaban allí presentes. La pregunta es, ¿a quiénes el Señor les dio autoridad? A los discípulos. La otra pregunta que hay que hacernos es, ¿y cómo estaban estos discípulos en ese momento? Hermanos, los discípulos estaban encerrados. Dice que ellos, muy posiblemente en el aposento alto, puede ser que hayan ido al mismo lugar donde hicieron la última cena. Ahí mismo se hubieran reunido y dice que estaban con las puertas cerradas. Y puerta cerrada no solamente quiere decir como quien ha juntado la puerta. Es como cuando tú le dices a tu hijo en la noche, anda, ciérrame la puerta. ¿Qué le estás queriendo decir? ¿Que ande y la junte o que le eche llave? Que le eche llave. Al parecer, y a lo que quiere decir esto, los discípulos no solamente es que habían cerrado la puerta, les habían puesto, usted ha visto en las caricaturas donde le ponen tablas y candados y de todo cerrándola, quizás un poquito exagerado eso, pero más o menos es lo que quiero que usted entienda. Ellos habían cerrado las puertas por temor. Ellos habían cerrado las puertas del lugar donde estaban porque tenían miedo. ¿Tenían miedo a qué? A los judíos. Claro, por 2 cosas. En primer lugar, porque si habían matado a Jesús 3 días atrás, ¿quiénes cree usted que estaban en los siguientes en la lista? Los discípulos. Y ellos estaban temerosos
de que Jesús, de que a como mataron a Jesús, los pudieran matar a ellos. Pero también, segunda causa de su temor, en la mañana había desaparecido el cuerpo. ¿A quién le iban a echar la culpa? A ellos. Los discípulos, hermanos, estaban muertos de miedo, adentro en su casita, cerrados y temblando adentro, como muchas veces está la iglesia de Cristo. Tenemos miedo de que el mundo nos persiga, tenemos miedo de que la gente nos censure, tenemos miedo de salir y hablar. Hermano, este versículo es un contraste horrible con el libro de los Hechos. El libro de los Hechos se muestra a los discípulos no encerrados, se muestra a los discípulos con la puerta abierta, listos para salir al mundo a proclamar de Cristo. Pero aquí los vemos como, hermanos, como un ratoncito, ¿no? Escondidos, escondidos, escondidos. El miedo paraliza. El miedo paraliza a los creyentes. Estos creyentes, en la condición de miedo, por más autoridad que tuvieran de Cristo para proclamar, el miedo los iba a frenar para que pudieran anunciar la verdad de Dios. Hermano, cuántos de nosotros en la iglesia estamos como encerrados, como metidos, como que no queremos salir, como que no queremos hablarle a otros, como que nos da miedo? ¿Y si me rechazan? ¿Y si le digo esto y me deshereda mi mamá? ¿Y si le digo esto y se enoja mi compañero, se comienzan a burlar de mí y me dicen pastorcillo, cucufato, monje loco? Porque hay todo ese tipo de calificativos para los cristianos. Lo interesante es que a pesar de que esos discípulos están débiles, a ellos Dios los escoge para darle autoridad. Jesús no fue y se buscó unos nuevos discípulos. Estos me fallaron. Estos no me sirven para nada. El día de mi crucifixión, ¿dónde estuvieron? No. A estos mismos discípulos, Jesús se les acerca y les dice: paz a vosotros. Hermano, es increíble. Ellos le han abandonado, ellos le han dejado. Ellos, hermano, ni siquiera habían creído la resurrección. El Evangelio de Lucas nos dice que cuando Él se presenta, los discípulos comienzan a gritar despavoridos pensando que era un fantasma. O sea, ni por la cabeza pensaban que podía ser verdaderamente Jesús. Tal era su incredulidad, tal era su corazón duro, que ellos ni siquiera pensaron que podía llegar a ser Jesús. Pero a estos discípulos imperfectos, el Señor ha escogido para perfeccionar su obra. A estos discípulos necios y torpes, a estos mismos el Señor ha escogido para fortalecerles en la fe. No en base a sus propios méritos. La autoridad, hermano, no tiene nada que ver con lo que tú hayas sido en tu vida. La autoridad tiene que ver con lo que Dios ha hecho, con lo que Jesús ha hecho. Por eso las primeras palabras de Jesús para sus discípulos fueron: paz a vosotros. ¿Quién trajo la paz entre los discípulos, entre los hombres y Dios? Cristo. No era solamente un saludo. Los judíos saludaban diciendo shalom, que significa paz en el sentido más absoluto, prosperidad, felicidad, dicha, gozo, todo eso significa la paz. Pero cuando un hombre saludaba a otro hombre y le decía shalom, paz, es simplemente un deseo, porque a final de cuentas yo no te puedo traer la paz para con Dios. Soy otro ser humano pecador como tú. ¿Me dejo entender? Pero el saludo de Jesús era diferente, porque no solamente estaba saludando, Él estaba proclamando la obra que Él había hecho. Es un contraste, los discípulos temerosos y Jesús que llega diciéndoles: paz a vosotros. La iglesia estaba paralizada. Tenía la amenaza de los judíos externa, pero por dentro ellos estaban llenos de miedo. Y Jesús les dice: paz. Hermano, tenga
paz. Cuando nosotros estamos en situaciones de temor, en situaciones de riesgo, en situaciones de angustia, ¿qué tenemos que recordar? Que Dios es un Dios de paz. Jesús dice en algún momento, no le temas al que puede destruir tu cuerpo. No le tengas temor a aquel que te puede matar físicamente. Témele a aquel que puede destruir tu alma en el infierno. ¿Sabe quién es el único que puede destruir el alma del hombre en el infierno? No es Satanás. Es Dios. El castigo de Dios sobre los pecadores, ¿cuál es? El infierno. Por eso Jesús dice, a final de cuentas, no le temas a aquellos que nada más pueden destruir tu cuerpo. Témele a aquel que, si te encuentra en mal estado, si te encuentra en un estado de reniego contra él, si te encuentra en pecado, terminas en el infierno. Pero si, hermano, Jesús trajo la paz con aquel Dios que estaba airado contra nosotros por el pecado nuestro, y ya nos libró del castigo del infierno, y ya no vamos a ni siquiera, hermano, a degustar en alguna manera el infierno, ¿cómo le voy a temer al hombre que está a mi costado, a la sociedad que está aquí conmigo en este planeta, que por último, si se ensañara en gran manera contra mí, ¿qué es lo único que pueden llegar a hacer? ¿Qué es lo peor que pueden llegar a hacer? Matar el cuerpo, pero mi alma está en paz con Dios. Mi alma no va a ser destruida en el infierno, no va a ser arrojada por la eternidad en el infierno. Nosotros tenemos que recordar, hermanos, que no importa la persecución que afrontemos, no importa si llevando la palabra de Dios al mundo encontramos persecución, ellos no nos pueden quitar lo que Dios nos ha dado. ¿Sabe cómo morían los primeros mártires? ¿Cómo la historia narra que morían los primeros cristianos en las persecuciones que hizo Roma? Los soltaban en el Coliseo romano, los ponían allí y les soltaban a los leones. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano, con un león corriendo hacia usted? Patitas, ¿para qué te quiero? No, por lo menos se la pongo difícil al león. Por lo menos que corra un poquito antes de que me coma. ¿Saben lo que hacían esos primeros cristianos? Se tomaban de las manos, cerraban los ojos y comenzaban a cantarle a Dios. Y entregaban sus cuerpos para alimento de leones en una actitud de adoración a Dios. Ellos sabían que por más que los leones mordieran y destrozaran sus cuerpos, esto es un estuche desechable. Lo más importante ya lo habían alcanzado, que es la paz para con Dios. Jesús, al recordarle la paz a los discípulos, les muestra sus llagas, le muestra su costado, para que ellos estén seguros de que no es un fantasma. Y hermano, esto es importante porque Juan, el Evangelio de Juan fue escrito para la iglesia de Éfeso. Y en Éfeso había un pensamiento, en esa zona había un pensamiento que había una corriente que decía que Jesús, a final de cuentas, no había muerto físicamente. Que lo que apareció ahí fue como una imagen de Jesús. Como, no sé, ¿usted sabe lo que es un holograma? Algo que parece que estuviera ahí, pero a final de cuentas no estaba. No, Juan dice, sí, vimos sus manos, vimos su costado. En el Evangelio de Lucas dice que hasta se sentó a comer pescado con ellos. ¿Qué fantasma come pescado? Porque él quería que supieran que él era Jesús. Porque si ellos se daban cuenta de que él era Jesús, iban a poder tener paz. En medio de la aflicción del mundo iban a poder llegar a tener paz. Y Jesús les continúa diciendo en el versículo número 21. Jesús les vuelve a decir, paz a vosotros, se lo repite. Y vean lo que dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Vean la semejanza que el Señor está haciendo acá.
El Señor nos está enviando, ¿cierto? Estaba enviando a sus discípulos. Pero ¿con qué comparó el envío de Jesús hacia los discípulos? ¿Con qué lo comparó? Con el envío del Padre al Hijo. De la misma manera que yo he sido enviado por el Padre, de la misma manera que el Padre me ha dicho, anda, yo ahora les estoy diciendo a ustedes que vayan. Hermano, significa esto, en primer lugar, que nosotros podemos llegar a ser enviados por Cristo a anunciar la verdad de Dios porque Él terminó su misión. Jesús en la cruz dijo, consumado es. ¿Se acuerda? Consumado es. Porque Cristo terminó su tarea, ahora comienza la nuestra. Ahora nosotros podemos llegar a ser enviados. De la misma manera que el Padre envió al Hijo. Así Jesús nos dice, vayan ustedes. Le pregunto, hermano, ¿sabemos que Jesús quiso venir voluntariamente al mundo, sí o no? Claro que sí. Pero también era una obligación de Jesús, ¿sí o no? Sí, era la voluntad del Padre. Es cierto, Él se deleitó, no es como quien lo mandan y, yo no quiero, pero al final de cuentas lo hago porque debo. No, Jesús tenía que, pero también quiso. Si el envío del Padre hacia Jesús era una obligación, y Jesús lo hizo con el mayor de los gustos, a pesar de que sabía del todo el sufrimiento y todo el dolor que venía, y Jesús dice, de la misma manera ustedes lo tienen que hacer, significa que nuestra autoridad para proclamar la verdad de Dios al mundo, ¿es una opción o es un mandamiento? Es algo que hago si me siento bien, si de repente se presenta el clima adecuado, si la persona que está a mi costado presenta ciertas características, no. Es algo que lo tengo que hacer, quiéralo o no. Pero pastor, se van a burlar de mí. Estoy seguro que no te van a tratar peor que Jesús. Y aparte de eso, Jesús dijo que si Él, siendo el maestro, se burlaron de Él y le hicieron todo lo que le hicieron, ¿quiénes son sus siervos para esperar menos? Si trataron así al maestro, tratarán así a sus discípulos. Pero hermano, eso no es excusa, porque nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Los 4 evangelios, de una u otra manera, terminan el texto de los evangelios con alguna variación de la gran comisión que tienen los discípulos. Y aquí en Juan, esta es la comisión. Vayan a ser discípulos, pudiéramos unirlo con los demás evangelios. Id a ser discípulos, ¿a quiénes? A todas las naciones. Nosotros, hermano, no es que ante el mundo, ante la sociedad, por ejemplo, ante los homosexuales, no es que si queremos o no queremos, tenemos la responsabilidad de decirles a ellos y a toda persona cuál es la verdad de Dios. Tenemos la responsabilidad, tenemos que sentirlo, hermano, nuestra deuda para con Dios. No le hacemos un favor a Dios cuando evangelizamos. No le hacemos un favor a Dios cuando vemos un hermano que está caminando mal y le decimos, hermano, no, tienes que caminar así. Es nuestra responsabilidad delante de Dios porque es Dios el que nos ha enviado a nosotros. Y recuerde, hermano, que nosotros tenemos que serle fiel a nuestro Dios. Así que, hermano, en primer lugar, no importa la condición temerosa de los discípulos, igual el Señor les entrega autoridad. Pero con la autoridad que les entrega para quitarles el temor, les ha dado su paz. Les ha dado su paz para que sean valientes y salgan y proclamen el nombre de nuestro Señor. Pero la autoridad que el Señor nos ha dado, no solamente ha sido dada, sino también que es una autoridad restringida. Diga conmigo, restringida. Es una autoridad recibida, pero también es una autoridad restringida.
versículo 22 y 23. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieses, les son retenidos. Ve, hermano, el Señor nos dice cómo debemos nosotros administrar la autoridad que Él nos dio. Jesús les dijo, vayan, pero antes de mandarlos, ¿qué hizo sobre ellos? Sopló. ¿No es cierto? Sopló sobre ellos. Y al soplar, ¿qué fue lo que dijo? Recibid el Espíritu Santo. Hermanos, este es un acto simbólico que el Señor está haciendo. En la Biblia, en muchas ocasiones, el Espíritu es representado como soplo. El Espíritu es representado como soplo. En muchas ocasiones, en las profecías, cuando se habla del soplo, es una forma simbólica de referirse al Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús sopla sobre sus discípulos, en ese momento no les estaba dando el Espíritu Santo. Porque Lucas 24:49, que es el pasaje paralelo a esto, no lo busques, se lo leo. Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Significa que Jesús no les sopló en ese momento el Espíritu, literalmente. Les estaba dando una profecía de lo que sucedería cuando llegó el Espíritu en el Pentecostés. Les estaba dando una profecía de lo que sucedería en el Pentecostés. Ellos recibirían el Espíritu. Significa, hermano, que la autoridad y el Espíritu van de la mano. Yo no puedo ejercer esta autoridad de cualquier manera. Para ejercer la autoridad que el Señor me ha dado, yo necesito la ayuda ¿de quién? Del Espíritu Santo. Que dicho sea de paso, hermanos, la figura de soplar el Espíritu en la Biblia solamente se le atribuye a Dios. Cuando el hombre fue creado, cuando Dios creó al hombre, ¿qué hizo? Sopló en él aliento de vida. En la creación, Dios sopló. Y en la nueva creación, aquí cuando estamos viendo el episodio de Juan, en la nueva creación, en la conversión del hombre, ¿quién es el que sopla? Jesús. Pero lo que usted nunca encuentra en la Biblia es un hombre soplándole al otro el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el soplar el Espíritu es una de las evidencias de la divinidad de Cristo. Es una herejía decir que un hombre le puede soplar el Espíritu de Dios a otro hombre, porque eso solamente lo puede hacer Dios. Es una herejía cuando tú ves que ahí, por ejemplo, te dicen, y recibe el Espíritu, y te andan soplando como si fueras velita de cumpleaños. Eso es herejía, hermano. Porque ningún hombre tiene autoridad para andarle soplándole el Espíritu a otro. Nosotros podemos decir dónde encontrar a aquel que te sople el Espíritu. Nosotros tenemos la necesidad de decirle a los demás dónde encontrar a Cristo para que Cristo le sople el Espíritu. Pero yo no le puedo andar soplando el Espíritu a usted. Aparte de eso, creo que va a caer más que por el Espíritu, por el mal aliento que puede llegar a tener el... Hermano, no. El soplo. ¿Sabe cuándo los primeros discípulos, los apóstoles, recibieron el Espíritu en el Pentecostés? ¿Sabe dónde recibe después de esa fecha el hombre, el cristiano, el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo llega a ser morada en la vida del corazón, en el corazón de una persona, no tiene que esperar a que otro le sople. ¿Sabe cuándo llega el Espíritu Santo? Cuando esa persona se convierte. Cuando esa persona viene a Cristo, Dios sopla, Jesús sopla sobre él el Espíritu
entra a morar en su corazón. Ahora, ¿por qué necesitamos al Espíritu para ejercer la autoridad de proclamar la verdad? Porque, hermano, solamente el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad. Esa es una de las indicaciones que Jesús les dio a los discípulos cuando hablaba del Espíritu en los capítulos anteriores. Jesús les dijo, el Espíritu los guiará a toda verdad. Hermano, nosotros somos muy fáciles de extraviarnos, somos muy fáciles de comenzar a buscar cosas triviales, somos muy fáciles de desviarnos, somos muy fáciles de adoptar pensamientos antibíblicos. Somos muy fáciles. Necesitamos del Espíritu para que nos esté corrigiendo, nos esté ayudando a discernir entre la mentira y la verdad. Hoy muchas iglesias están comenzando a aceptar el homosexualismo como algo normal y necesario incluso. Hay sectores en el mundo donde denominaciones cristianas están hasta ordenando pastores homosexuales. ¿Y por qué sucede eso? Porque se ha perdido la guía del Espíritu de Dios. Hermano, algunas personas piensan que una iglesia, si tiene gente que está como en ebullición, brincando, saltando, y dicen, esa iglesia está llena del Espíritu. Eso no es muestra de la llenura. La muestra de la llenura del Espíritu de una iglesia no es que tanto brincan o saltan, es que tanto se dejan guiar por la verdad de Dios. Esa es la verdadera evidencia, ese es el verdadero termómetro para saber si mi vida está siendo verdaderamente guiada por el Espíritu, si yo me acomodo a lo que dice la Biblia o si me estoy acomodando a lo que el mundo me dice. Hermanos, en el momento en que nosotros como iglesia despreciemos el Espíritu, en ese mismo momento nos vamos a comenzar a amoldar al mundo. Necesitamos que el Espíritu nos guíe a toda verdad. Y vea lo que Jesús dice en el versículo 23, es increíble la autoridad que da. Vea lo que dice, ¿a quienes qué? A quienes remitas el pecado le va a ser remitido, pero a quienes se los retengas le va a ser. Ahora, esto lo toman algunas personas para decir, tenemos los pastores, por ejemplo, autoridad para perdonarle pecados a los hombres. Eso es, por ejemplo, lo que dicen los sacerdotes católicos, ¿no? ¿Por qué te vas a confesar delante del Padre, del Padrecito? Porque Él tiene autoridad para perdonarte pecados. Y en la iglesia evangélica a veces se cuela ese pensamiento. No, donde yo tengo que ir a confesarme con el pastor, porque si él no me escucha y me dice, pues anda en paz, hija mía, entonces yo no encuentro perdón de mis pecados. No, hermano. Jesús no nos ha autorizado a nosotros para andarle perdonando o no pecados al hombre en sí mismo. ¿Qué quiere decir este texto? Remitir, ¿sabe lo que significa remitir? Dejar ir. Cuando usted remite una carta, es porque le está enviando. ¿Ok? Remitir es cuando tú dejas ir, haciendo una forma simbólica de el perdón del pecado. Y retener es lo contrario a remitir. Mientras que remitir, dejas ir, retener, sostienes. Si remitir es decirle a la persona, bueno, tus pecados han sido perdonados, retener sería decirle a la persona, tus pecados no te son perdonados. Ahora, no porque el hombre tenga autoridad para perdonar o no pecados, sino porque Cristo, al darnos su Espíritu a la iglesia, ninguna otra institución humana tiene el Espíritu de Dios. ¿La tiene quién? La iglesia.
Cuando la iglesia se somete al Espíritu y toma la palabra de Dios y es guiado a la verdad de Dios, va a poder ser una luz en medio de las tinieblas para ayudar a la gente a encontrar a aquel que le puede remitir sus pecados, aquel que le puede perdonar verdaderamente sus pecados, porque el hombre es perdonado no porque otro hombre le diga te perdono. El hombre es perdonado delante de Dios porque Cristo pagó en la cruz por sus pecados. A mí, como creyente, a nosotros como iglesia, lo que nos toca es fijarnos qué dice Dios sobre el comportamiento, qué espera Dios, cómo perdona Dios a una persona y ver si esa persona está cumpliendo con aquellas cosas. Por ejemplo, si es una persona que por más que se diga, no, sí, yo no le hago mal a nadie, yo no adultero, yo no robo, yo no hago nada, pero sin embargo rechaza a Cristo, rechaza el perdón del Señor, no quiere nada con la iglesia, no quiere congregarse, no quiere estudiar la palabra, no le interesa tener comunión con Dios en oración, no quiere nada de eso, la iglesia está en la obligación de decirle a esa persona, no estás en lo correcto. Así no encuentras perdón para tus pecados siguen estando allí delante de Dios. No encuentras perdón de esa manera. ¿Y tú quién te crees para decirme eso? Le puede decir, yo no me creo a nadie. Cristo es el que lo ha dicho, yo nada más te digo lo que Él ha dicho. Esa es la autoridad que el Señor nos ha dado. Que nosotros no podemos y le hacemos un daño al mundo cuando el mundo se porta mal, cuando busca la salvación por sus propios medios y la iglesia lo recibe y la iglesia les consiente. Está mal, por ejemplo, cuando en la iglesia se le permite el pecado a alguien y no se le dice absolutamente nada. Es lo mismo que sucedió en la iglesia de Corinto. Ellos felices y contentos porque tenían un hermano en la congregación que se acostaba con su madrastra. Y ellos orgullosos del gran amor que Dios les había permitido dar, donde toleraban tal conducta. En esta época de tolerancia, él hubiera calzado en muchas iglesias. Pablo les dice, ¿qué están haciendo por el amor de Dios? A ese que no se quiere arrepentir, sáquenlo de la iglesia. Pablo, ¿y tú quién eres para botarlo de la iglesia? Yo nadie. Yo estoy haciendo lo que Jesús me dijo. Aquel que yo tengo autoridad para decirle a una persona cuándo sus pecados le son remitidos y cuándo no. En el consenso de la iglesia, hermano. Porque si mi opinión sobre una persona está en contra de la palabra de Dios, mi opinión no sirve. Mi opinión no sirve. Mi opinión tiene que estar alineado con la verdad de Dios, con el Espíritu de Dios. Cuando lo que yo digo es lo que el Señor ha manifestado en las Escrituras, yo tengo todo el derecho de decirle a una persona, estás mal. Tengo todo el derecho de decirle a un homosexual, pues te estás yendo al infierno por el amor de Dios, date cuenta. Tú dices que Cristo ama a los homosexuales, claro que sí, como ama a los delincuentes, como ama a los ladrones, como ama a los adúlteros, pero no para dejarlos en esa condición, para llamarlos a arrepentimiento y darles nueva vida. Pero no te puedo decir que continúes siendo homosexual y que Cristo es una conducta normal y que Él no tiene nada en contra tuyo. Tienes una gran deuda que si no te acercas a Cristo no va a llegar a ser pagada. Tengo la autoridad para hacerlo, porque el Señor me ha dado su Espíritu y nos ha dado su palabra. Pero por el contrario, si yo me olvido del Espíritu y me olvido de la palabra y salgo y le digo al mundo entero, Dios te ama. Hay un Dios tan bueno que no va a mandar a nadie al infierno. Dios es como, usted has visto cuando el padre amenaza al hijo y le dice, te voy a pegar, pero nunca le pega. Así es Dios con los hombres. ¿Sabe, hermano? Ese testimonio es desautorizado completamente. Ese testimonio es la simple opinión de un hombre, pero no es la verdad de Dios.
Entre tanto, iglesia, que tú te mantengas unido a la verdad de Dios, el Espíritu Santo te va a ayudar a tener discernimiento para saber cuando a una persona le tienes que decir, oye, estás mal, tienes que arrepentirte. Y cuando también al ver los frutos de esa persona que está creciendo, que no es perfecta, pero por lo menos está luchando, y le vas a decir, gracias a Dios estás en Cristo Jesús. Gracias a Dios que estás perseverando. Mantente fiel al Señor, mantente fiel, sigue luchando. Tus pecados de verdad te han sido perdonados. Tenemos autoridad para hacerlo. Entre tanto, que no menospreciemos el Espíritu y la palabra. Hermanos, el mundo está esperando que la iglesia brille. El mundo se está portando como el mundo se sabe portar, en tinieblas. Lo que yo no me explico es por qué la iglesia se está portando como tinieblas, no alumbrando cuando es la única que tiene la luz. El Señor no quiere que nos quedemos tras las puertas cerradas. El Señor no quiere que nos quedemos ahí metiditos, escondidos, mejor no digo nada para no ganarme problemas con nadie. Es tu responsabilidad salir. Es tu responsabilidad anunciarles. Es tu responsabilidad señalarles en dónde están fallando. Con misericordia, porque tú sabes que tú también has sido un pecador perdonado. Tampoco es que te vas a poner como gallito diciendo sí porque yo soy perfecto, no. Con toda misericordia y te lo digo con todo el amor, porque yo he sido peor que tú. Pero es necesario señalarles el punto donde están fallando. Como el Padre envió al Hijo, ahora el Hijo ¿a quién envía? A nosotros. ¿Nos ha dado qué cosa? Su Espíritu. Para que tengamos el discernimiento y podamos comprender las Escrituras de tal manera que cuando vemos que una persona se acomoda a las Escrituras, busca a Jesús para perdón, está perseverando en el Señor, podemos llegarle a decir, tus pecados te son perdonados. Pero cuando vemos que esa persona no se quiere acomodar a las Escrituras, tenemos autoridad para decirle, oye amigo, tus pecados no te son perdonados. Es en el mismo espíritu que el Señor le dice a sus discípulos en otras ocasiones que tienen la llave del reino, que pueden atar y desatar, que todo lo que se ate en la tierra será atado en los cielos y todo lo que se desate en la tierra será desatado en los cielos. Es exactamente la misma enseñanza. Dios le ha entregado a la iglesia la autoridad para que pueda anunciar, para que pueda proclamar la verdad suya en medio de un mundo extraviado y perdido. Hermanos, termino con esto. Nosotros usamos la expresión, el médico me sanó, ¿cierto? Cuando estamos enfermos y de repente fuimos al médico y nos dio una medicina, ¿qué decimos? El médico me sanó. En realidad el médico no te sanó, no en el sentido como Jesús sanó al paralítico o sanó al ciego o sanó a Lázaro resucitándolo de los muertos, donde no intervino medicina, donde no intervino nada, solamente puro poder, ¿cierto? El médico lo único que hizo fue darme las indicaciones para que yo siguiera la medicina y el tratamiento adecuado para que al final de cuentas recibiese sanidad. El médico lo que es a final de cuentas, hermano, es como un indicador, ¿no es cierto? Tómate esto, haz este tratamiento, haz por aquí, haz por allá, y tú siguiendo ese sendero, encontraste la sanidad. Pues cuando Jesús dice que nosotros le perdonamos a los hombres los pecados, es más o menos lo mismo. No significa que nosotros tenemos el poder para perdonar. Significa que nosotros le vamos a poder decir a la gente, mira, anda a la iglesia, busca a Cristo, pídele perdón, humíllate. Y el hombre siguiendo ese sendero, ¿qué va a llegar a encontrar? El perdón. Eso es lo que Dios espera que hagamos nosotros. Hermano, no tenga miedo. Dígale que está a su costado, no tengas miedo. Póngase de pie. No hay que tener miedo. El Señor nos ha dado
autoridad. Diga conmigo, autoridad. El Señor nos ha dado autoridad. Estamos autorizados para proclamar.